Finales del siglo XVIII. Un país al borde del colapso, hambre, crisis, un rey que no sabe gobernar y una reina con afición por los lujos. Lo necesario para que todo salga mal. Con ustedes, la Revolución Francesa. Tururú. Así que agárrense de la silla porque se va a poner re loco todo. Francia contaba con un sistema de clases bastante injusto. El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza. Ambos vivían de maravilla, al contrario del tercer estado, o sea, el pueblo, obviamente, que se encargaba de pagar los impuestos sin ningún tipo de poder ni adquisición política. El rey estaba por encima de todos. La nobleza y el clero estaban en segundo lugar y el pueblo en tercer lugar, junto a la basura. Cabe recalcar que el primer y el segundo estado solo abarcaban el 3% de la población, mientras que el pueblo hacía parte del 97%. Bueno. En este tiempo Francia se encontraba bajo el reinado de Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y la nobleza eran la base del régimen, lo que terminó en una situación económica bastante precaria, y los gastos militares y las malas cosechas no ayudaban mucho que digamos. Mientras la situación social iba de mal en peor, el pueblo pasaba hambre, y el rey y la nobleza se encontraban ocupados tratando de solucionar el problema. Lo que solo contribuyó a que el Estado fuera en picada. La falta de preocupación e interés causó revueltas, y el pueblo fue a quejarse al Palacio de Versalles por el hambre que se estaba pasando. Lo que pasa es que en ese momento Versalles estaba en severa rumba mientras la gente estaba afuera redesnutrida. Es aquí donde surgió la frase que coman pastel, supuestamente mía, que trascendió a oídos a todo el pueblo y creo que tú también sabrás. Debido a esto que sellada yo como una pinche vieja atrevida e indiferente. Y solo tengo 15 añitos, ni siquiera soy vieja, y menos indiferente. ¿Era María Antonieta la villana de la historia o solo estaba atrapada en una vida que no pidió? Se supone que vine para que Francia y Austria fueran amigos. ¡Estamos en bancarrota! El rey ha convocado una asamblea para tratar temas importantes, con los diputados de la nobleza, el clero y el pueblo. 1.200 diputados, 50% nobles y cleros, 50% pueblo. Debemos conseguir sillas más cómodas. Podríamos hablar entre todos, que cada uno dé su punto de vista y votemos para que podamos llegar a una solución que nos beneficie por igual. El pueblo ha sido retirado de la asamblea. Tal vez no sea mala idea. Quizás podamos solucionar los problemas del Estado. Los nobles han sido expulsados de la asamblea. El pueblo y algunos nobles han creado su propia asamblea. Solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Como dato curioso, en la Asamblea del Pueblo se sentaban a la derecha la monarquía, representantes del Estado, y a la izquierda los que representaban los intereses de las clases medias y populares. De aquí nace el concepto de ser de derecha o de izquierda. En 1789 estalló la revolución. El 14 de julio, miles de ciudadanos atacaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del poder monárquico. ¿Sabes qué pienso de tu Bastilla? Que te la puedes enrollar y metértela por el... Después de 4 horas de ataque a la Bastilla, el pueblo sale victorioso y con la confianza renovada para derrotar al régimen y la nobleza. Cabe mencionar que a los acusados por traición le arrancaban la cabeza y la exponían en medio de la ciudad, clavada en una pica. ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¿Qué pasó después de las cabezas en lanzas? Pues nada, sin importar que el pueblo estuviera emperrado de esta situación y Francia estuviera en crisis económica, el gran rey Luis XVI, con su asombroso talento para tomar malas decisiones, optó por subir aún más los impuestos. Chimba. Pero no se preocupen, ya que esto se va a poner más violento. En 1791 se aprueba la Constitución. Significa que Francia ahora era una monarquía constitucional, o sea, que el poder lo tenía la nación y no el rey. Pero a mí me gusta ser importante. El rey, junto a su familia, intentaron escapar vestidos de servidumbre, pero los descubren y los encarcelan por no tener pasaporte. Quizás podamos hablar con ellos y explicarles que tal vez, no todo fue nuestra culpa, porque nos pusieron a dirigir un país a mis 13 añitos. Pero ya somos treintones, así que no sé qué tan válido sea eso ahora para ellos. Han aparecido 2 grupos políticos clave durante la revolución: jacobinos, radicales y defensores de un gobierno central fuerte. Buscaban cambios profundos como la abolición de la monarquía y la instauración de una república. Su líder más conocido como Maximilien Robespierre. Girondinos, moderados y defensores de distribución del poder. Querían una república pero con menos violencia y más participación de la burguesía.
¡República! ¡A la guillotina! Luis XVI y María Antonieta mueren guillotinados. ¡No! ¡Estaban chiquitos! ¿Por qué? Los girondinos están feos, me caen mal. Aquí les dejo a mis amigos los jacobinos la lista de la gente que debe morir por traición. Jean-Paul Marat apoyaba a los jacobinos radicales. Fue asesinado en su bañera el 13 de julio de 1793. Debemos mantener el control y salvar la república. No se diga más. ¡Entremos en pánico! Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas por acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Yo solo estaba vendiendo pan, señor. ¿Pan o traición? Prolongaremos el terror para lograr una sociedad justa y republicana. ¿No crees que deberías bajarle un poquito? Creo que ya estás perdiendo la cabeza. Jaja, perder la cabeza, ¿entiendes? Por el reinado del terror. Georges Jacques Danton, político clave, ayudó con el derrocamiento de la monarquía. Fundó el Comité de Salvación Pública, aunque luego se distanció de su radicalismo. A pesar de haber apoyado el reinado del terror, luego pidió moderación y el fin de las ejecuciones masivas. Aumentó el número de ejecuciones. A medida que las ejecuciones aumentaban, incluso sus aliados empezaron a verlo como una amenaza. En julio de 1794 fue arrestado y guillotinado. Se promulgó la nueva constitución. Se estableció el directorio como nuevo sistema de gobierno, con 5 directores en el poder. Se restauraron algunos derechos individuales, eliminados durante el terror, y se estableció el sufragio centenario, es decir, solo podrían votar los ciudadanos con cierto nivel de riqueza. Su objetivo era evitar el radicalismo de jacobino y frenar cualquier intento de restaurar la monarquía. El problema fue que el sistema era inestable y generó descontento tanto entre monárquicos como entre revolucionarios. Al final llegó Napoleón Bonaparte, proclamó un golpe de estado, puso fin al directorio, estableció el consulado y restableció el orden interno de Francia. La economía volvió a crecer y en 1804 se proclama emperador, por alguna razón. En lo personal, me parece una falta de respeto porque solo se robó el crédito de la revolución. Literalmente apareció al final y mágicamente solucionó todo. Mejor dicho, me cae mal. Qué falta de respeto para los caídos en batalla. Fin.